Bienvenidos hermanos a la lección número 9 del Evangelio según San Marcos. Salieron a predicar. Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias pero no dos túnicas. Les dijo además, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben y los escuchan, váyanse de ahí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión, expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra del Señor. ¿Cuál es el contexto? Jesús ha tenido la confrontación con los de su tierra por cumplir su misión. Ahora envía a sus discípulos a continuar su misión, el anuncio de la llegada del reino de Dios. Como discípulos han convivido con Jesús formando comunidad, ahora están dispuestos a ser misioneros. ¿Cuál es la estructura del texto? Versículo 6b, Jesús enseña a los pueblos. Versículos 7 al 11, envío e indicaciones sobre la misión. Versículos 12 al 13, el cumplimiento de la misión. Entremos al contenido del texto. Jesús envía a sus discípulos para continuar anunciando con sus palabras y obras la llegada del reino de Dios. El envío no consiste en ir a dar una doctrina, sino en anunciar con su modo de vivir el reino de Dios. El testimonio es importante entonces para poder anunciar la buena nueva, para poder ser buenos misioneros. Segundo, expulsar a los espíritus inmundos es signo de que el misionero tiene la encomienda de erradicar el mal de la vida del hombre ante la llegada del reino de Dios y su proyecto de amor y misericordia. Como misioneros tenemos que ser los primeros en experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida. Así como de la mujer sacó Jesús 7 demonios, así cuántos demonios ha sacado de nuestra vida. Tenemos entonces no solamente que haber renunciado una vez al pecado, al mal, a sus consecuencias, sino todos los días es esa renuncia a las tentaciones, a Satanás, para que esos demonios queden expulsados de nuestro corazón. Y en la vivencia de la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, nosotros también ser los primeros portavoces en animar a otros a experimentar esa misericordia de Dios. Dios me perdonó en la confesión, te invito a ti a que te acerques a ella, para que puedas también descubrir esa misericordia de Dios al ser perdonados tus pecados. 3. Si normalmente en los preparativos de un viaje señalan lo que se ha de llevar, aquí en cambio se habla de lo que no hay que llevar. No se trata de carecer de las cosas, sino más bien de aprender a centrarse en la tarea encomendada, expulsar demonios y curar todo lo demás vendrá por añadidura. Significa, queridos hermanos, que el misionero debe de confiar en la misericordia de Dios, pero también la palabra de Dios habla de esa responsabilidad de aquellos que reciben esa palabra de Dios. Dice la misma, el trabajador tiene derecho a su salario, y San Pablo lo reitera en varias de sus cartas. Por eso, todo fiel cristiano, dice en los mandamientos de la Iglesia, tiene una obligación de sostener a la Iglesia en sus necesidades. Son las necesidades materiales para poder mantener las estructuras básicas del templo, pero también son las estructuras materiales con las que podemos anunciar la palabra de Dios, el gasto de un sacristán, el gasto de una secretaria, los gastos que hay en los momentos que se hacen las misiones, todo eso son gastos que la Iglesia tiene que ir afrontando. También está la manutención del sacerdote, que es aquello que la comunidad va otorgando a la parroquia y que la misma diócesis le confiere al sacerdote. Por eso cada bautizado es responsable tanto de aquel que ha entregado su vida para anunciar la buena nueva, como de los medios y recursos por los cuales se puede anunciar esa buena nueva y puede llegar a muchas personas. Es todos los días, no solamente es un día al año o un día al mes. Piensa, si tu salario lo recibieras, el peso o 50 centavos, mismos que tú depositas en tu ofrenda cuando vienes al templo, ¿podrías acaso tú vivir? Tú como persona, sin contar tu familia. Pues imaginemos, la familia es muy grande
es la iglesia misma, es el pobre, el necesitado, la viuda, el huérfano, a los que el sacerdote en nombre de la comunidad ayuda en sus necesidades materiales. Son los gastos de mantenimiento, son los gastos del personal que trabaja y son sus propias necesidades materiales. Aprendamos a ser más generosos al dar nuestro donativo en nuestra iglesia. Cuarto, exhortaban a la conversión, pues el proyecto de Dios requiere que el hombre cambie su modo de vivir, cuando no le lleva a la plenitud de vida, a la salvación. Sin embargo, Dios respeta la libertad del hombre que rechaza la propuesta del misionero. A través del misionero tiene que llegar esa buena nueva a los demás, nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestra oración. Las tres cosas deben de ser importantes en nuestra vida como hermanos de comunidad. Quinto, la Iglesia necesita muchos misioneros que también anuncian con su modo de vivir la llegada del reino de Dios, que es un anuncio de una vida nueva. Ahora que estamos en nuestras casas, que no podemos venir a la iglesia, pues es ahí nuestra gran labor, nuestra tarea. Lo hemos dicho en la ficha anterior. En mi casa, en mi familia, en el día a día, tengo que dar testimonio de mi fe, en primer lugar buscando alimentarme de ella, la oración personal, la lección divina, que es la palabra de Dios, la vivencia de la Eucaristía, ir o pasar a la iglesia para buscar constantemente la confesión, el rezo del Santo Rosario, mis devociones particulares. A partir de ahí, como miembro de una familia, tengo que animarles a vivir algunas de ellas en comunidad, que juntos meditemos la palabra de Dios, o juntos recemos una vez a la semana el rosario, o vivamos juntos la celebración de la Eucaristía los días domingos, para que, en tercer lugar, vivamos juntos la profesión de nuestra fe, que es el ejercicio de las obras de caridad y misericordia con nuestros semejantes en nuestra propia familia. Ahí, queridos hermanos, hoy Dios nos pide que estemos misionando. Preguntémonos ahora, ¿qué me hace descubrir este texto de la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué misión me encomienda hoy Jesús? ¿Qué actitudes necesito para cumplir esta misión? ¿Cómo estoy cumpliendo esta misión que Dios me encomienda? Pues no dejemos a un lado esas necesidades materiales y espirituales que hay en nuestros hermanos de conocer a Dios, de escuchar la buena nueva. No dejemos a un lado las necesidades materiales que hay en nuestra parroquia. Sustentemos y ayudemos a esas necesidades para que cada día a más y a más llegue esta buena nueva y este mensaje de salvación. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buen día.